Bueno, antes que nada quiero agradecer profundamente a las autoridades de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente por esta oportunidad de conversar con ustedes acerca de una temática que creo que es siempre polémica en nuestra historia. Pero también quiero aprovechar para recordar que hoy, 1 de octubre, es el Día de la Niñez, ¿verdad? Y que es justo que recordemos las situaciones por las que atraviesa eh, pues nuestro conjunto de niños y niñas, en especial en esta situación sociopolítica que estamos viviendo en el país desde hace ya algunos años, y pues obviamente cuestionar, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo con ese sector de nuestra sociedad nacional que, por lo que hemos visto en los medios de comunicación en los días más recientes, pues hay un profundo impacto, ¿verdad?, de las medidas del gobierno entre los niños y niñas de la población salvadoreña. Entonces es justo que en el Día de la Niñez hagamos una pequeña reflexión al respecto. Pero también hoy, 1 de octubre, es el Día del Café. Así es que les hago la más atenta invitación para que tomemos café, especialmente ahí en Santa Ana, la capital cafetalera de la República de El Salvador. Hablar de independencia pareciera que es solo una temática que tiene que ver con septiembre, y la verdad es que no. Hay otros meses que deberíamos de hablar también de la independencia. Octubre, por ejemplo. Octubre debiera de ser parte de nuestra agenda cívica, ¿verdad? Igual que noviembre, igual que diciembre, igual que enero también. Prácticamente todo el año tendríamos que estar hablando de temáticas vinculadas con la independencia, pero en especial digamos que tendríamos que centralizarnos entre septiembre a enero, básicamente, porque hay muchos eventos que tuvieron que ver con la independencia se desarrollaron en esos meses. Yo creo que lo principal es partir de un hecho que quizás nunca reflexionamos al respecto, y es que la independencia no fue la firma de un documento, de un acta, en una fecha particular, en un sitio específico y por parte de personas determinadas. La independencia fue un proceso que implicó la participación de muchas personas, de muchísimos sectores, pero que también tuvo múltiples causas y múltiples orígenes, sobre todo dentro del llamado Reino de Guatemala, ¿verdad?, que era el nombre oficial de la estructura a la que pertenecía la Intendencia de San Salvador y sus provincias. Recordemos que en aquel entonces, en la época colonial española, la Intendencia de San Salvador había sido fijada a partir de 1786 y al lado teníamos a la Alcaldía Mayor de Sonsonate, ¿verdad? Si nos hubiéramos quedado con esa estructura, El Salvador sería todavía más chiquitillo de lo que es en la actualidad, porque la frontera entonces estaría más o menos por donde ahora se ubica Armenia, ¿verdad? Ahí tendríamos la frontera con Guatemala, porque si la Alcaldía Mayor de Sonsonate hubiera decidido en votación anexarse a Guatemala, ¿verdad?, como ocurre, pues habríamos tenido un territorio todavía más pequeño, ¿verdad? Además, Santa Ana siempre quiso ser independiente de Guatemala y de la Intendencia de San Salvador. Siempre quiso ser otro estado dentro de las futuras repúblicas y naciones del Istmo Centroamericano, y al menos 4 ocasiones solicitó esa independencia, ¿verdad? Solicitó esa separación político-administrativa de las nuevas estructuras que estaban surgiendo en torno a la República Federal Centroamericana. Ese proceso de independencia arranca con una situación muy curiosa al interior de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, y es el hecho de que hacia 1790 se empieza a enseñar la nueva física, ¿verdad?, la física de Newton,
y esa física le muestra a los universitarios que el universo se rige por leyes que no necesariamente obedecen a designios de Dios ni a una figura que tiene que ver con un ser superior, ¿verdad? Sino que hay una serie de mecanismos que operan, ¿verdad?, al interior de leyes universales como la gravitación establecida por Newton y por otros, y que entonces si no existe un Dios que designe los destinos del universo, pues a lo mejor también no existe ese Dios que fija a los reyes y a los monarcas, ¿verdad?, a los jefes de los imperios, y que por tanto se puede alcanzar un proceso independentista donde sean las personas, los ciudadanos, los hombres y mujeres quienes gobiernen sus propios destinos. Entonces esa secularización de la política, ¿verdad?, va en sintonía con lo que Severo Martínez Peláez va a llamar la patria del criollo, ¿verdad? Hay un sentimiento de los nacidos en América de que no pertenecen a la metrópolis, sino que pertenecen a un territorio diferente que es la América, ¿verdad?, las Américas en este caso. Entonces, de hecho, para el movimiento de noviembre de 1811, el llamado primer grito, ¿verdad?, es un término que a mí no me gusta, el 5 de noviembre de 1811, quienes firman esas convocatorias a la rebeldía son los americanos de San Salvador, ¿verdad? Así se autodenomina ese grupo de lo que llamamos posteriormente próceres, ¿verdad?, que es un término también impropio, un término que se ha consolidado con el paso del tiempo gracias a el doctor Rafael Víctor Castro, que creó una revista en 1911-1912 a la que tituló Próceres, ¿verdad? Entonces ahí publicó las primeras pequeñas biografías de estos independentistas y la gente adoptó el término próceres y lo seguimos utilizando hasta el día de hoy sin cuestionarlo, ¿verdad? Damos por sentado que todo el tema de la independencia ya lo conocemos y ya lo tenemos más que dominado, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener como mucho cuidado al respecto de cómo tratamos estas temáticas, ¿verdad? Cómo abordamos desde diferentes disciplinas estos aspectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues hay que examinar un poco más, ¿verdad?, lo que conocemos o no conocemos también respecto al proceso independentista. Por otro lado, también hemos olvidado, creo yo, la participación de grupos subalternos, ¿verdad?, o de grupos marginales dentro del proceso independentista. Hubo motines de negros, ¿verdad?, hubo motines de mulatos, ¿verdad?, había establecimiento, ya había el establecimiento de diversas localidades de negros y marrones al interior de la Intendencia de San Salvador, o sea, negros que se escapaban y que iban por la libre, ¿verdad?, y que se dedicaban a hacer su vida sin que los capturaran, ¿verdad? O por ejemplo, también hay que pensar en la participación de indígenas, ¿verdad? También mujeres, ¿verdad? La cantidad de mujeres catequistas que en Santa Ana, en Metapán, en Zacatecoluca, en San Vicente, ¿verdad?, en Sensuntepeque, todas esas mujeres enseñaban la palabra, ¿verdad?, enseñaban el catecismo, pero aprovechaban también para explicar que la religión no estaba en contra de la libertad, ¿verdad?, y que era importante ponerse en sintonía con las mujeres de la Revolución Francesa y exigir la ciudadanía, ¿verdad? O sea, que las mujeres tuvieran derechos también, igual que los hombres, ¿no?, como había ocurrido justamente en ese movimiento revolucionario francés. Entonces en ese proceso había una cantidad de ideas que estaban circulando, ¿verdad? Había influencias francesas, había influencias de los Estados Unidos, ¿verdad? El pensamiento de Benjamin Franklin, ¿verdad?, y de otros
Jefferson, de Thomas Jefferson, ¿verdad? De Washington. Todos estos estaban ahí circulando, se traducía mucho de ese material y se publicaba en el Reino de Guatemala, ¿verdad? Entonces había personajes que estaban dialogando con estos independentistas de los Estados Unidos o con los independentistas franceses también, ¿verdad? Con los revolucionarios franceses, y estaban dialogando y había también cartas en esa época con los revolucionarios de la Nueva España, ¿verdad? Ahí había cartas entre los americanos de San Salvador y las tropas de Morelos, por ejemplo, ¿verdad? Había agentes de Morelos, de José María Morelos, que viajaron a San Salvador para examinar cómo estaba pasando, cómo se estaban dando estas situaciones, ¿verdad? Se tiene conocimiento, por ejemplo, de que Lord Cochrane, el independentista de Sudamérica, ¿verdad? Que era uno de los aliados militares de San Martín y de Bolívar, de O'Higgins y de todos ellos, pues Lord Cochrane había enviado armas al Reino de Guatemala también, ¿verdad? O sea, había enviado también barcos para apoyar los movimientos insurreccionales en esa zona. Entonces, ya no estamos hablando de una independencia chiquitilla, ya no estamos hablando de una independencia casi local, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un proceso que vincula al Reino de Guatemala con otras estructuras, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de gente que está movilizando recursos para lograr la independencia de las Américas como tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues también tenemos que abordar la independencia desde otros parámetros, ¿verdad? Desde las ciencias sociales, desde el derecho, desde la antropología, desde la historia, incluso el periodismo, la literatura, ¿verdad? O sea, la influencia que tenía la prensa francesa, la prensa estadounidense, ¿verdad? En todos estos movimientos que se estaban dando al interior del Reino de Guatemala. Entonces, yo creo que eso nos permitiría tener una visión más grande, ¿verdad? Respecto a estos movimientos que hubo en esa época. Por otro lado, también tenemos que hablar de las independencias, ¿verdad? Las actas de independencia, que no fue solo la del sábado, la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821, esa fue una de las que tuvimos, ¿verdad? En ese momento, pero es la que más se ha recordado porque es la que nos machacan todo el tiempo mediante desfiles y mediante todo lo demás. Sin embargo, antes de esa acta, ¿verdad? Entre el 21 y el 28 de agosto de 1821, en lugares como Ciudad Real, ¿verdad? O como Comitán, ahí en Chiapas, que Chiapas era parte del Reino de Guatemala en esa época, pues varios sacerdotes, ¿verdad? Entre ellos Fray Matías de Córdoba, el fabulista, pues varios de ellos declaran la independencia de sus territorios ante la corona española y ante Guatemala, ¿verdad? O sea, se quieren separar de Guatemala y se quieren anexar a lo que les está prometiendo el ejército trigarante, ¿verdad? Encabezado por el futuro emperador y brigadier Agustín de Iturbide y Aramburu, ¿verdad? O sea, estos territorios del sur, ¿verdad? Se sienten olvidados, del sur de la Nueva España se sienten olvidados por la Capitanía General de Guatemala, que era la estructura político-militar del Reino de Guatemala, pero también se sienten olvidados por la Real Audiencia, ¿verdad? Que era la que otorgaba la justicia, y también están olvidados por otros elementos, ¿verdad? Que tienen que ver con la administración de los impuestos, ¿no? Entonces, ellos se quieren independizar porque quieren estar mejor, ¿verdad? Que como se encuentran hasta ese momento. Entonces, pues lo que ocurre es que va a haber un movimiento, ¿verdad? En el cual envían esas actas del 21 y del 28 de agosto, se las envían a Guatemala para que vean que en efecto se han producido actos jurídicos de independencia, de secesión, ¿verdad? Entonces, en el acta que redacta el licenciado José Cecilio del Valle, ¿verdad? Y que es la que se firma el 15 de septiembre de 1821, ahí dice claramente que
dados los acontecimientos que han ocurrido recientemente en Ciudad Real, ¿verdad? Y en Comitán y en otras poblaciones de Chiapas, pues que se procede a la firma del acta de la Nueva Guatemala de la Asunción, ¿verdad? Para evitar que el pueblo, ¿verdad?, tome una consecuencia desastrosa, ¿verdad? O sea, se le tiene miedo a un posible motín general, ¿verdad? Y que eso pueda desembocar en la anarquía y en un estado de insubordinación general, ¿verdad? Entonces, quienes firman esa tercera acta de independencia, la del 15 de septiembre de 1821, son representantes de diversos partidos, como se les llamaba en aquella época los distritos electorales, que representan esencialmente a lo que ahora entenderíamos como Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? O sea, tres territorios básicamente son los que suscriben el acta del 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? A continuación lo que va a ocurrir es que se va a destapar una serie de situaciones que ya venían dándose al interior del Reino de Guatemala, ¿verdad? Y es que los independentistas no tenían una idea unívoca de qué hacer con la independencia o qué entendían como la independencia. Había algunos de ellos que decían, bueno, nos separamos completamente de España, ¿verdad? Y que sean los alcaldes los que nos gobiernen, ¿no? Había otros que decían, no, hay que separarse de Guatemala y no de España, ¿verdad? Otros venían y decían, no, hay que crear una república federal al estilo de la de los Estados Unidos, ¿verdad? Y las 13 colonias. Pero había otros que decían que no, que había que anexarse y crear una monarquía americana, ¿verdad? Que hubiera un monarca, un rey, un emperador, pero americano, ¿verdad? Criollo. Entonces, en México, el brigadier Agustín de Iturbide y Aramburu, pues se erige en el líder del ejército trigarante o el ejército de las tres garantías, y mediante el plan de Iguala se establece la monarquía americana que muchos soñaban, ¿verdad? Entonces se establece el primer imperio, ¿verdad? Y Gavino Gainza y otros criollos de Guatemala deciden anexarse a esa iniciativa, ¿verdad? Y los únicos que se oponen en todo el Reino de Guatemala prácticamente son la provincia de San Salvador y la zona de San Vicente, ¿verdad? Entonces Santa Ana se anexa inmediatamente, ¿verdad? A los esfuerzos de la monarquía americana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que a los rebeldes hay que aplastarlos militarmente, ¿verdad? Entonces envía el brigadier Iturbide, envía tropas, ¿verdad?, para aplacar a los rebeldes de San Salvador y de San Vicente, ¿verdad? A los de San Vicente los controla la tropa existente en San Miguel, ¿verdad?, en la zona de San Miguel, y a los de San Salvador los rodea las dos columnas imperiales que se envían desde Guatemala y desde México, ¿verdad?, encabezadas por el general de brigada napolitano, ¿verdad?, Vincenzo Filisola, ¿verdad?, o Vicente Filísola, como lo conocemos en la historia salvadoreña, ¿verdad? Entonces, la jugada, la estrategia, ¿verdad?, que sigue alguien como el presbítero y doctor José Matías Delgado y de León es nombrar una comisión para que rompa el cerco de San Salvador y se marche a los Estados Unidos, ¿verdad?, en barco, y solicite la anexión de la provincia de San Salvador a los Estados Unidos, ¿verdad? Cosa que ocurre en 1823, pero cuando llegan los delegados allá, les piden documentos que respalden esa solicitud de anexión y pues dicen que regresarán a San Salvador a pedir toda la documentación, y cuando vuelven, pues el imperio mexicano, el imperio del septentrión ha caído, ¿verdad? Iturbide ha sido fusilado, y el general Filísola pues ha puesto en manos de los independentistas el gobierno del antiguo Reino de Guatemala, ¿verdad?, que todavía no tenía carácter independiente. A partir de ahí, entonces, el 1 de julio de 1823, en la ciudad de Guatemala se decreta la independencia absoluta, ¿verdad?, de
estas provincias unidas del centro de América, como se llama por primera vez a esa estructura política independiente, ¿verdad? Y se declara en ese documento que esa nueva nación, ¿verdad? Está formada por estados, pero que esos estados son independientes de España, de México y de cualquier otra potencia del mundo y que no puede ser sometida. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de eventos, ¿verdad?, que van a tener que ver con la administración del Estado, de la República Federal, ¿verdad? Pero no se han anexado todavía ese esfuerzo ni los territorios que ahora conocemos como Nicaragua, ni mucho menos los de Costa Rica, ¿verdad? Será hasta el 30 de octubre de 1823 cuando veremos delegados, ¿verdad?, diputados de esos territorios suscribiendo una siguiente acta de independencia, ¿verdad?, donde ya todo el mundo queda pues entre el 23 y el 30 se suscriben dos actas para independizar por completo al antiguo reino de Guatemala, y entonces ahí sí ya comienza el proceso de crear, ¿verdad?, los diferentes estados que ahora conocemos como Centroamérica. El Salvador, el estado de El Salvador dentro de la República Federal, es el primero en establecer su propia constitución, ¿verdad? La discuten y la promulgan 36 diputados, ¿verdad?, en lo que ahora conocemos como el mercado excuartel, ¿verdad?, o el mercado municipal de artesanías ahí en el centro de San Salvador. Esa era la sede del antiguo convento de San Francisco, y ahí se reúne la primera asamblea constituyente del estado de El Salvador. Esa asamblea le encomienda al licenciado José Damián Villacorta y Cañas, ¿verdad?, oriundo de Zacatecoluca, que redacte el primer borrador de la constitución original del estado de El Salvador, y esa es la que se promulga el 12 de junio de 1824. En esa constitución pues se declara, ¿verdad?, abiertamente que pues que existe una religión única, ¿verdad?, que es la católica, apostólica y romana, y que es la religión del Estado, ¿verdad? Eso va en contra de muchos principios, pero tenía mucho sentido porque en aquella época los independentistas varios de ellos eran sacerdotes, ¿verdad?, comenzando por José Matías Delgado y de León, o por el presbítero y doctor José Simeón Cañas y Villacorta, ¿verdad?, o Isidro Menéndez también, ¿verdad?, que era parte de todos estos independentistas, y casi nunca lo mencionamos dentro de esos movimientos, ¿verdad? O sea, y así como ellos había muchos sacerdotes más, ¿verdad? Los hermanos Aguilar también estaban ahí, Miguel José de Castro y Lara de Mogrovejo, que era el director del primer periódico, el Semanario Político Mercantil de San Salvador, que aparece el sábado 31 de julio de 1824, y que ahí se funda el periodismo salvadoreño, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, ¿verdad?, en ese largo proceso, San Salvador, ¿verdad?, el estado de San Salvador decide llamarse Estado del Salvador, ¿verdad?, así unido, el Estado del Salvador, en esa primera constitución, y vamos a pasar casi 90 años llamándonos Estado o República del Salvador, hasta que finalmente en 1915 se emite un decreto que permite, ¿verdad?, que el país se llame El Salvador. Así es que con eso se elimina cualquier otra denominación que pudiéramos tener al respecto, ¿verdad? Porque todavía en la actualidad hay países que nos llaman Salvador, Salvador Comael, ¿verdad?, o Republic of Salvador, ¿verdad? O sea, tenemos varias denominaciones, pero la oficial es República de El Salvador, sin contracción posible. Entonces, en ese largo proceso, ¿verdad?, tenemos que ver también influencias de diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento en el cual comenzamos a recibir mucha legislación chilena, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya tenemos imprenta, a partir de 1824, se comienza a recibir mucho material que tiene que ver con los Estados Unidos, pero también de Chile, ¿verdad? La organización de esas naciones tiene que ver con
eh, el proceso de fijar la ley, ¿verdad? De fijar estructuras que ya no dependan solo del de las antiguas leyes españolas, sino que puedan ser materiales que se adapten a la nueva realidad americana, ¿verdad? Entonces El Salvador comienza a recibir todas esas influencias y es así como el derecho romano, filtrado por Chile y por otros espacios, ¿verdad? Comienza a darle forma al nuevo marco jurídico nacional, ¿verdad? Dentro de la República Federal, porque El Salvador va a pertenecer a la República Federal prácticamente desde 1823 hasta 1842, cuando es fusilado el general Francisco Morazán en Costa Rica, y ahí prácticamente con ese fusilamiento se termina la República Federal, aunque El Salvador hacía un año, en 1841, en febrero de 1841, con su segunda constitución, que había asumido la soberanía nacional, ¿verdad? Y se había separado de hecho de la República Federal. Era uno de los últimos territorios que abandonaba esa estructura política y administrativa que había sustituido al Reino de Guatemala. Entonces, ¿qué ocurre? Que de todo eso que hemos estado mencionando, ¿verdad? Es muy poco lo que se nos dice en estas fechas de celebración, ¿verdad? No hablamos, por ejemplo, de las mujeres en el proceso de independencia, cuando debería de ser un tema crucial, ¿verdad? Hablar de todas estas mujeres independentistas que colaboraron, que estuvieron, que fueron motor, ¿verdad? Dentro de insurrecciones como la de Metapán, ¿verdad? O la de San Salvador, u otras que hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es imposible no hablar de las hermanas Miranda, ¿verdad? María de los Ángeles y Manuela Miranda en Sensuntepeque, ¿verdad? Que incluso una de ellas llega a ser martirizada por el verdugo, ¿verdad? Cuando es capturada, ¿verdad? O también es imposible que no hablemos de el alzamiento insurreccional que hubo en la zona de San Alejo, en la Unión, en 1810, y que se expandió por varias zonas del oriente de lo que ahora entendemos como El Salvador, porque es interesante cómo ese movimiento de 1810, ¿verdad? Motivó a varios de los independentistas de aquella época a alzarse en contra de la corona española y sobre todo del dominio de Guatemala en el reino, ¿verdad? Entonces, ahí surgen figuras que en la actualidad, al menos una de ellas tiene una calle ahí en Usulután que se llama Gregorio Melara, ¿verdad? Pero nadie menciona en la actualidad que Gregorio Melara realmente era uno de esos independentistas, ¿verdad? De 1810, ¿verdad? Que con Justo Saldívar y Agustín Porras fueron tres de los dirigentes de ese movimiento insurreccional de San Alejo en 1810. Por cierto, Gregorio Melara es ascendiente materno de ese gran escritor y pensador salvadoreño que va a ser Francisco Gavidia, ¿verdad? Él viene de ahí, de esa línea de independentistas, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de temas que deberíamos de estar tratando a la hora de hablar de la independencia, ¿verdad? O sea, es interesante, por ejemplo, cómo a lo largo del siglo XIX vamos a ver esfuerzos diversos por ejecutar otras opciones de independencia, ¿verdad? O las otras opciones que había, ¿verdad? Es tratar de establecer más poder local, ¿verdad? O tratar de establecer más poder parlamentario, por ejemplo, ¿no? Para tratar de evitar a los tiranos, ¿verdad? Y a los dictadores de turno, los que aparecían de vez en cuando, tanto dentro del bando de los liberales como del bando de los conservadores, ¿verdad? O sea, lo interesante en este caso es que la historia salvadoreña en general ha estado sometida a verticalismos, a esfuerzos de control de la sociedad y de la política, ¿verdad? A manipulaciones de la Constitución también, ¿no? O sea, es un sentimiento bastante arraigado ese de
querer perpetuarse en el poder, ¿verdad? Es una situación que se daba y que se continúa dando, ¿verdad? O sea, había gobernantes que trataban de quedarse en el poder para siempre, ¿verdad? O sea, no importa si se llamaron Gerardo Barrios, Francisco Dueñas, Rafael Saldívar, Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? O sea, siempre hemos tenido más de algún gobernante que cae en el mesianismo, ¿verdad? Y que cree que es el único que puede salvar a la patria, ¿verdad? Entonces, esa situación también se daba en aquella época, ¿verdad? Había alguien que padecía de mesianismo, era el presbítero y doctor José Matías Delgado y de León, ¿verdad? O sea, él quería hacer todo, ¿verdad? El dirigente político, el dirigente religioso, ¿verdad? O sea, él manipula de tal manera al resto de independentistas para que, bueno, si ya nos hemos declarado independientes de España, de México y de cualquier otra potencia, entonces eso implica que también nos podemos declarar independientes en cuanto a el patronazgo real, ¿verdad? Que era la condición que le otorgaba el Vaticano al rey de España para designar a los obispos y a los arzobispos de los territorios españoles en las Américas y en el sur de Asia. Entonces, si ya nos independizamos de todo eso, hoy podemos nombrar nosotros a nuestros propios obispos, ¿verdad? Que sea la Asamblea Legislativa la que designe al obispo de San Salvador. Y entonces el mejor candidato para hacerlo, pues soy yo, José Matías Delgado, ¿verdad? Y entonces él manipula todo para ser el presidente de la Asamblea, pero también para ser el presidente, el obispo de San Salvador, ¿verdad? Y eso rompe por completo las relaciones con el Vaticano, ¿verdad? Durante 20 años El Salvador va a permanecer al margen de la Iglesia Católica porque el Vaticano rompe relaciones con el Estado de El Salvador y será hasta 1842, 20 años después, cuando las diligencias que sigue el licenciado Ignacio Gómez, de ahí de Metapán, ¿verdad? Pues él es el que retoma esa actividad con el Vaticano, ¿verdad? Y que es el que lleva finalmente al nombramiento del doctor Jorge de Viteri Ungo como primer obispo oficialmente nombrado por el Vaticano, ¿verdad? Otro intrigante, ¿verdad? Otro personaje intrigante de nuestra historia, este obispo Viteri, ¿verdad? Y que ahora, después de ser extrañamente muerto en Nicaragua, ahora pues sus restos descansan en la Catedral de San Salvador, ¿verdad? Ahí hay una lápida donde están sepultados sus restos. Es decir, nuestra historia está llena de luces y sombras, ¿verdad? No es una historia clara, es una historia con múltiples vacíos, es una historia en la que nos debemos muchísimas explicaciones, es una historia que nos hemos contado mal, pero también la hemos examinado mal. De un tiempo para acá hay muchas más tesis y muchos más libros que nos plantean visiones cuestionadoras respecto a esa historia, y eso yo creo que es muy bueno, ¿verdad? Vale la pena hacer, ya pasamos ya, creo, esa etapa en la cual uno iba a una librería y pedía una biografía de un independentista y lo que le daban a uno era un cromo, ¿verdad? Era un cromo de esos de recortar y pegar, ¿verdad? O de ver en el periódico mural, ¿verdad? Yo siempre insisto que deberíamos de tener, así como existen en otros países, ¿verdad? Libros enteros dedicados a las biografías de los independentistas, libros enteros dedicados al proceso de independencia del Reino de Guatemala, pero desgraciadamente no los tenemos, ¿verdad? Y es ahí donde la academia, es ahí donde las universidades tienen que hacer inversiones para poder lograr la investigación de nuestra historia, ¿verdad? Al fin y al cabo, esos son materiales que nos permiten saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos y sobre todo, a partir de todo ese conocimiento del pasado y del presente, trazar rutas hacia el futuro. Nadie aprende si no es conociendo el pasado, nadie aprende si no es viendo los errores que se han cometido en el pasado. En nombre de la libertad, se cometieron muchísimos errores, ¿verdad? En nombre de la libertad se cometieron muchísimos atropellos, en nombre de la libertad se cometieron muchísimas vulneraciones de derechos de los pueblos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender de todo ese pasado justamente para no repetirlo, ¿verdad? No porque
se aspire a una sociedad mejor, tenemos que abandonar los principios democráticos y el respeto a la ley, ¿verdad? O sea, para eso existe, ¿verdad? Desde los tiempos de Rousseau, ¿verdad? Tenemos un contrato social, ¿verdad? Hay un contrato social que todos hemos pactado, ¿verdad? Y si no lo hemos hecho, pues otros lo han hecho en nuestro nombre, ¿verdad? Y si no, pues obviamente, si no acatamos todo aquello, conducimos a la sociedad y al gobierno y a todo el país hacia la anarquía, que era la que le tenían miedo los independentistas en aquella mañana del 15 de septiembre de 1821. Entonces, yo creo que es importante volver al Estado de Derecho, ¿verdad? Es importante conservarlo y defenderlo, porque si no, caemos en que cualquiera llega y manipula las leyes, cualquiera llega y tergiversa la historia, ¿verdad? Al grado tal de negar la existencia entera de capítulos que tienen que ver con nuestras vivencias, ¿verdad? O sea, en el caso de alguien como de mi generación, pues nadie nos puede venir a decir que la guerra fue una mentira porque la vivimos en carne propia, ¿verdad? Pero hay quienes lo harán, ¿verdad? Y hay quienes querrán borrar ese legado, ¿verdad? Pues lo mismo está ocurriendo con la independencia, ¿verdad? Estamos viendo cómo se blanquea una serie de hechos que deberíamos de estar siendo más críticos y ver, además, ¿verdad? Que hay una tendencia hacia una historia nacionalista, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la independencia de El Salvador o cuando hablamos de la independencia patria, estamos dándole un carácter nacionalista a ese proceso independentista que abarcó a todo el reino de Guatemala. La independencia de El Salvador existe, por supuesto, pero se logra hasta entre 1850 y 1865, cuando dos negociaciones diferentes, ¿verdad?, conducen a la firma de dos acuerdos, dos tratados, en los cuales la reina Isabel de España pues le concede a la República de El Salvador su independencia, ¿verdad? Y reconoce que la República de El Salvador es completamente independiente y que no le debe nada a España, ¿verdad? Y que no hay ninguna deuda de por medio con la corona española. Entonces eso ya es otro proceso, ¿verdad? No tiene nada que ver con del que estamos hablando, pero insisto, manipular la historia para convertirla en una historia nacionalista, eso lleva otros propósitos, ¿verdad? Tiene que ver también con el fascismo, que el fascismo fija en muchos sentidos, ¿verdad? Orígenes propios, ¿verdad? Orígenes muy, muy específicos, ¿verdad? Y se olvida del resto, ¿verdad? Se olvida de las conexiones regionales, se olvida de las conexiones con la historia global, ¿verdad? Se olvida de un montón de hechos porque solamente quiere destacar lo que está dentro de las fronteras nacionales, ¿verdad? Y eso yo creo que no nos conduce a ninguna situación ni adecuada ni apropiada, ¿verdad? O sea, no podemos ignorar las relaciones que decía al principio tuvieron los independentistas del Reino de Guatemala con tropas en la Nueva España, con tropas en la zona de Chile, ¿verdad? O del Reino de la Plata. Pues todo ese tipo de conexiones, ¿verdad? Tendríamos que estar hablando de eso, ¿verdad? O sea, yo creo que no es posible ignorar nada de ese material, ¿verdad? Y convertirlo en una historia nacionalista que obedece a intereses muy particulares, ¿verdad? Y muy precisos. Entonces, estas palabras, pues, un poco al atropello, ¿verdad? Porque hay demasiados temas que podríamos estar tratando. Yo creo que más que nada son una invitación a que veamos más allá, ¿verdad? Un más allá de cómo hemos abordado hasta el momento el proceso de independencia del Reino de Guatemala, qué hemos hecho mal, ¿verdad? Qué se ha difundido mal y sobre todo generar nuevo conocimiento al respecto, ¿verdad? Ustedes que son estudiantes de ciencias jurídicas, que son estudiantes de ciencias sociales y de otras disciplinas, pues también ahí pueden tener material para sus monografías o sus trabajos de tesis. Yo creo que es un terreno amplio, es un terreno fértil, ¿verdad? Ustedes están a medio camino de los archivos que hay
en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Están a medio camino también de poder consultar otros archivos que están disponibles en el occidente. Hay un archivo valiosísimo ahí en Sonsonate, en la alcaldía de Sonsonate, como es el archivo del rey, ¿verdad? Que se ha trabajado muy poco al respecto de cómo era la vida en la alcaldía mayor de Sonsonate durante el periodo colonial. Entonces hay muchas opciones para poder trabajar. Ojalá que estas palabras, como les digo, les sirvan, y les agradezco de nuevo su paciencia para escucharme, y un gran saludo para todos ustedes desde mi hogar en la ciudad de Barcelona.